A lo largo de la historia, hemos sido testigos de intrusiones ajenas al mundo regido por las leyes de nuestra naturaleza. Son puntos de contacto con lo desconocido. Ejemplos tenemos de la más vasta variedad: posesiones, apariciones, avistamientos, intervención de entidades en eventos terrenales, contactos a través de medios esotéricos, hasta rituales para conseguir favores y el beneplácito de entidades consideradas deidades en nuestro plano de realidad. Y la lista continúa. Para muchos, estos son la prueba de que la realidad en la que habitamos está bajo el influjo de fuerzas y poderes que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. De ser esto cierto, otra certeza se va abriendo paso conforme más se cava en este hoyo de incomprensión y lucidez: que no todo lo que se adentra a este mundo aguarda buenas intenciones. Registros bibliográficos, noticias y testimonios orales tenemos unos cuantos, y hoy haremos un viaje por ellos. Aquí te presento 7 entidades malignas que vinieron de otra dimensión. La era victoriana fue una época marcada por la muerte, una muerte que se palpa de maneras más íntimas y fervientes que en los tiempos recientes. Para las personas victorianas, la muerte solo era un cambio de estado, donde los que alguna vez estuvieron entre nosotros se despojan de su cuerpo físico para existir en otro plano existencial, y se creía que la comunicación entre los vivos y los muertos era posible. Aquí es donde entran los médiums, personas, generalmente mujeres, con supuestas afinidades psíquicas para crear el enlace con el mundo de los muertos, transmitir mensajes del más allá e incluso contactar con una entidad en particular. No es ningún secreto, y como es natural, que las sesiones de espiritismo eran un negocio, y como negocio estaba plagado de charlatanes. Pero entre toda esa ola de estafadores, algunas médiums de la época eran consideradas personas con verdaderos poderes, personas que pasaban años estudiando y mejorando sus habilidades, y se tiene constancia de que sobre algunas mesas en verdad se establecieron verdaderos contactos con presencias del otro plano. Mujeres que cambiaban su tono de voz por el de la persona fallecida, que respondía cosas que solo el difunto y su familiar podían saber, y un sinfín de manifestaciones que corroboraban la autenticidad de la sesión. La mayoría de estas sesiones reales resultaron inofensivas para sus participantes, aunque se tiene constancia de la muerte de una medium aparentemente vinculada con una de sus últimas sesiones. Elizabeth Wright recibió una mujer cuyo marido, de nombre Ernest, había muerto recientemente en un accidente laboral. Le pidió a Elisa que le ayudara a contactar con él, porque antes de su muerte había escondido una bolsa con una considerable cantidad de dinero y necesitaba con urgencia el dinero para alimentar a sus hijos y pagar el alquiler del piso. Le ofreció a cambio el 20% del dinero encontrado y la espiritista aceptó. Lo que no le dijo a la mujer es que su difunto marido era un hombre terriblemente perverso, maltrataba a ella y a sus hijos e incluso mantenía relaciones sexuales con una de sus hijas, y que además había escondido el dinero para abandonarlos por otra mujer. La sesión resultó ser un éxito parcial porque lograron establecer contacto con Ernest, pero la entidad se comportó de manera hostil y se negó a revelar la ubicación del dinero. La sesión no acabó en nada, pero a partir de allí, la señora Wright comenzó a quejarse de sueños turbulentos y a despertarse en la madrugada con la siniestra sensación de ser observada en su propia habitación. A veces escuchaba la voz de Ernest muy cerca de su oído, y la mujer alcanzó tal nivel de paranoia que acudió por ayuda a otros colegas espiritistas. Nadie supo cómo desprenderle la entidad que se había adherido a ella como un parásito. Le aseguraron que Ernest era un espíritu puramente maligno que se negaba a abandonar el plano de los vivos. Se dice que la entidad atormentó a la espiritista hasta llevarla a la autoaniquilación. Una mañana, un mes después de la sesión espiritista con la viuda de Ernest, el ama de llaves encontró a Elizabeth Wright en la bañera, con las venas de las muñecas abiertas.
El 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, California, unos investigadores, Kerry Gaynor y Barry Taft, estaban dando una conferencia en una librería local sobre la investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años de edad llamada Doris Bither, solicitando entre sollozos y temblores que la ayudaran. La mujer inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Parecía neurótica, al borde de un colapso emocional. Se expresaba de forma errática. Más tarde se darían cuenta que la vida de la mujer era un completo desastre. Alcohólica, constantemente medicada, abusada por sus padres y abusiva con sus propios hijos. Y lo peor estaba por descubrirse. La mujer aparentemente estaba siendo agredida físicamente por 3 entidades que nadie podía ver. Taft y Gaynor inicialmente no creyeron la versión de Doris, principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus u otro tipo de entidades es algo inusual y con frecuencia es una sensación fugaz. Además, que una fuerza lo suficientemente potente como para hacer lo que Doris explicó era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Sin embargo, Doris les dijo que los seres se la habían mostrado delante de otros testigos. A los expertos les bastó solo una visita a su domicilio para constatar que el infierno en la casa de los Bither era más que una ingeniosa invención. Observaron que las luces de toda la casa parpadeaban, los armarios se abrían de golpe, ollas y sartenes se caían con violencia sin que nadie los tocara. Además, todos los presentes alertaron de algún tipo de presencia en el dormitorio. Las fotografías que fueron tomadas con una Polaroid no salían correctamente o simplemente salían blanquecinas. Sacaron inmediatamente a Doris de la casa para observar con asombro que los fenómenos que estaban ocurriendo desaparecieron. Las fotografías realizadas con la misma cámara, con el mismo cartucho de película, funcionaba con normalidad. Durante una de las visitas, Dory comenzó a maldecir y provocar a las entidades. Entonces aparecieron luces alrededor de la habitación, seguidas de una niebla verde arremolinada en la esquina, en la que apareció la forma de la parte superior del cuerpo de un hombre, solo un torso incorpóreo, y fue entonces cuando uno de los investigadores se desmayó. Con el paso de los años, Doris Bither desapareció con su familia, pasó a la clandestinidad. En los últimos tiempos, algunos de los hijos han confirmado todo lo ocurrido en la casa de Culver City. Era un giro inesperado. Mientras vivía en San Bernardino, Doris sostuvo que se había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados médicos fueron más sorprendentes aún. Un embarazo sin embrión. Si te gusta este contenido, te agradecería mucho que le dieras tu like. Eso ayudaría a que este video llegue a más personas y pueda dedicar más tiempo a estos trabajos más extensos y elaborados. Gracias. La siguiente historia forma parte de los registros documentados de un clérigo de la zona este de Barbados, quien dejó por escrito la vivencia de una mujer que llegó a él buscando con desespero una solución a lo que estaba viviendo. Molly tuvo un matrimonio de 48 años con Ramsey Ward. Después de contraer nupcias, la pareja vivió en una pequeña granja cerca de la costa, una zona poco habitada en aquellos tiempos. Los años pasaron en relativa calma, pero el viejo Ramsey comenzó a comportarse de forma extraña al término de sus 60 años. Ramsey acostumbraba a hacer recorridos al caer la noche. Sus 3 destinos favoritos eran la playa, los montes que bordeaban la costa y un viejo y ruinoso cementerio muy cerca del acantilado. A veces iba de excursión con sus viejos compañeros perrunos, a veces con la simple compañía de su pipa y su linterna. A Molly nunca le importó. Incluso apoyaba las terapéuticas salidas de su marido, aunque no comprendiera ese lúgubre gusto por el cementerio, cuyos epitafios de las lápidas estaban casi borradas, las losas se habían resquebrajado o simplemente el monte las había engullido. En los últimos años,
Ramsey pasaba en el ruinoso panteón más de lo habitual, lo suficiente para despertar la curiosidad de la mujer. A veces llegaba cuando ella ya estaba dormida, se desvestía y se metía a la cama hasta el día siguiente. La vez que la curiosidad pasó a la preocupación fue cuando se levantó de madrugada y el lado de Ramsey estaba vacío. Cuando le preguntaba a su esposo qué tanto hacía en el desolado lugar, notaba un ligero nerviosismo en su esposo y le daba una respuesta lacónica para salir del paso. Ella, muy astuta, no le presionaba, pero una noche decidió ir tras los pasos de su marido. Lo hizo ya avanzada la noche. Subió a la colina hasta llegar a los límites de aquel panteón casi consumido por los años y la naturaleza. Como no era muy extenso, no duró mucho en recorrerlo sin encontrar rastro de su esposo, y cuando se volteaba para marcharse, distinguió un pequeño haz de luz entre unas rocas al borde del acantilado. Como pudo avanzó y descubrió una forma de llegar hasta la gruta. Era lo suficientemente ancha para entrar. Lo hizo con todo el sigilo posible. Se encontró con su esposo. Estaba de espaldas, de rodillas. Decía cosas en voz baja, casi en un susurro, pero Molly notó su voz alterada, casi afligida. 2 frases fue lo poco que escuchó. No puedo hacerlo, entiéndeme. ¿Y qué será de mí? Molly se asustó y salió de allí sin dar indicios de su presencia. Luego de eso, su esposo tuvo cambios de comportamiento muy alarmantes. Pasó de ser una persona calmada y pacífica a ser una persona hiriente con sus palabras. Ya no apreciaba la compañía de su esposa como antes, y Molly llegó a decir que ese ya no era su esposo, pese a que físicamente no había duda de que lo fuera. Molly comenzó a temerle de verdad. Dormía a su lado con un rosario entre las manos, rogándole a Dios que ese hombre no le hiciera daño. Llegó a contemplar la opción de abandonar su casa, pese a no tener a dónde ir. Lo escuchaba quejarse de cosas sin sentido, como del dolor de espalda que siempre había tenido y su problema de próstata. Renegaba de su propio cuerpo como si lo hubiera comprado en una tienda y lo hubiera salido defectuoso. Cuando el clérigo visitó la casa de los Ward, dejó constancia de su perplejidad al ver al nuevo Ramsey, que lo echó de la propiedad casi con escopeta en mano. Le prometió a Molly mucha oración por ella y le instó a salir de ese lugar. Nunca supo si en verdad tenía intenciones de hacerlo, porque la mujer murió unos días después. Causa de muerte, infarto fulminante. Molly fue una mujer fuerte, pero durante los últimos días su estado mental y sistema nervioso había sufrido un deterioro alarmante por la presencia de aquel ser que, según el propio registro del clérigo, no era Ramsey. A comienzos del siglo XIX, se conocía por la población de Sintra, en Portugal, a un hombre con habilidades y ambiciones un tanto heterodoxas y que se apartaban radicalmente del concepto de la moral y el bien de la sociedad de aquel entonces. Se llamaba Remigio Martins, pero se le conocía llanamente como el Brujo. Mote que sintetizaba las oscuras prácticas de este hombre, aunque en términos precisos no es que se dedicara a tiempo completo a la nigromancia. Era más bien un híbrido entre el ocultismo y la alquimia. Estos personajes usualmente tenían recursos a disposición, producto de legados de parte de familias que les permitía dedicarse a tiempo completo a estas tareas, y el Brujo no era la excepción. Alquilaba los 2 pisos de un pequeño edificio de apartamentos para su uso exclusivo. Y pese a que no era del agrado de la mayoría del barrio, mientras el dinero del alquiler llegara íntegro al término de cada mes, al arrendatario le daba más o menos igual lo que el Brujo hiciera en su privacidad. Retraído y algo misántropo como era, Remigio nunca solía hablar mucho con la gente, y mucho menos de los avances de sus experimentos, rituales y conocimientos adquiridos. Sin embargo, un año antes de su muerte, se le vio salir muy excitado de su cueva, con los cabellos desaliñados y sendas bolsas oscuras bajo los ojos, signo de que llevaba una seguidilla de días sin dormir.
se le vio abrir la puerta y recoger algún pedido de pesadas cajas de metales, libros, instrumentaria extraña. Por las noches se escuchaban los gritos de éxtasis dentro del inmueble, objetos que caían, golpes y una parafernalia de ruidos que no dejaban descansar a los vecinos. Se le comunicó al arrendatario de la situación y como este no mejoró con los días, no le quedó más remedio que hacerle una visita a su inquilino más valioso en términos monetarios. El brujo se mostró reacio a atenderle, mucho menos de permitirle entrar. Pero el arrendatario tenía cierto tacto para tratar con personas extrañas y difíciles como Remigio, y logró persuadir a su inquilino para que le dejara entrar a conversar. En el interior de las habitaciones, en especial la del origen de los ruidos, era un completo caos. Materiales esparcidos por doquier, pentagramas dibujados en las esquinas, instrumentos amontonados en la mesa y un olor extraño latente en el aire. Remigio era de aquellas personas retraídas que, luego de permitirse una pequeña confidencia, no pueden dejar de contar lo que se traen entre manos. Inmerso en un completo paroxismo, le contó a su visitante que, luego de muchos años de estudio, al fin había logrado contactar con un ser de otra dimensión, y que, junto a él, estaban haciendo lo posible para crear un puente entre ambas dimensiones, una vía donde finalmente pudiera materializarlo a esta realidad. A cambio, este ser le dotaba de poderes que ningún ser humano podía aspirar a tener por métodos terrenales y una lucidez que nadie podría alcanzar dadas las limitaciones físicas. El arrendatario, anonadado, le quiso preguntar por qué un ser con tanto poder quería en primera instancia materializarse en un mundo limitado por las leyes de la naturaleza, pero prefirió quedarse con la duda. Lo único que deseaba era largarse de ese lugar delirante y opresivo. Meses después, súbitamente cesaron los ruidos y los gritos nocturnos, tanto que la gente comenzó a sospechar que algo le había pasado al brujo. Contra su voluntad, el arrendatario no tuvo más remedio que hacerle otra visita. Nadie contestó a su llamado. Luego de insistir, entró a la vivienda solo para ser testigo de una escena sacada de un infierno de pesadilla. Remigio, o lo que quedaba de él, yacía esparcido por el piso y las paredes de la habitación. El descuartizamiento era tal que no había parte de su cuerpo que fuera reconocible, como si todo él hubiera sido introducido en cuchillas gigantes y su cuerpo licuado hubiese quedado impregnado en la estancia. Entonces lo logró. Fue lo que pensó el hombre con pasmoso horror. Fue a mediados de 1909 cuando el pueblo de Mají, en Azuay, Ecuador, comenzó a experimentar curaciones milagrosas entre sus habitantes, cuyos testimonios fueron recogidos por el antropólogo Eduardo Andrade. A día de hoy son los únicos registros que quedan de este caso, que pone la piel de gallina de solo escucharlo. Por ese tiempo, algunas personas que arrastraban dolencias, desde artritis, dolores crónicos de cabeza hasta problemas renales, empezaron a regar el éxito sin precedentes de la sanación de sus enfermedades. La panacea no provenía de ningún ilustre médico, sino de un hombre repantingado en su sillón, en una choza de viejas vigas de madera y latas de zinc. Un curandero desconocido que llegó a ganarse la confianza de la gente, gracias a aquellos que salían de su choza con una renovada sonrisa de vigor en sus rostros, pues a las horas sus malestares desaparecían para siempre. El método milagroso del hombre era tan singular como extraño, pues sus pacientes no debían consumir ningún maloliente y amargo brebaje preparado con todo tipo de extractos de hierbas. Simplemente consistía en una pequeña piedra con la imagen de un rostro tallada en una de sus caras, que el hombre frotaba en el estómago, la cabeza, la espalda o las extremidades, es decir, en las partes enfermas de sus visitantes. Las personas hacían fila para obtener los beneficios de la extraña piedra del curandero, pues la sanación era casi inmediata, al menos de forma temporal.
Respecto al objeto milagroso, se decía que el hombre la había encontrado en una de las cordilleras de su viaje a Bolivia, y que en realidad la piedra no tenía ningún poder. El poder provenía del ser que contenía en su interior. Un ser de otro mundo que, en su intento de adentrarse al nuestro, quedó atrapado en aquel prosaico y común objeto. La gente no sabía si creerse o no el cuento. Lo que importaba es que sanaba cualquier enfermedad, o en un principio así se creía. Pero el paso del tiempo descubrió la horrenda verdad, el precio a pagar por el poder corrupto tras aquella sanación pagana. A la gente, en efecto, las curaba o les insuflaba esa poderosa sensación de vigor, pero más tarde experimentaba otros efectos igual o peores que los de la propia enfermedad. Vomitaban bolsas de un fluido sanguinolento negro, cambios de humor terribles. Gente pasiva y tranquila, en un acceso de ira, agredían a sus hijos y esposas. Pesadillas horribles que los atormentaban o no los dejaban conciliar el descanso. Finalmente caían en cama para no volver a levantarse jamás. Perdían el habla, la capacidad de caminar y la memoria de quiénes eran. Ante aquel caos, el supuesto curandero se quitó la vida antes que el pueblo tomara la venganza con sus manos. Poco se sabe de él, ni de su nombre ni de su origen. Cuando se le encontró en su choza sin vida, la piedra tallada ya no se encontraba entre sus pertenencias. Este caso es uno de los más famosos relacionados a una entidad peligrosa y asesina, por lo que ha levantado una opinión pública dividida entre el escepticismo y los que juran a pies juntillas que fue real. En todo caso, queda para la historia como un caso horrible y que sobrecoge a quien lo escucha. Todo comenzó en 1982 en una casona ubicada en la calle Cañitas, en la Ciudad de México. Allí vivía Trejo, un joven que por entonces no tenía ni idea de que su vida tomaría un giro inesperado. Según su testimonio, lo que parecía un inocente intento de contactar espíritus mediante una ouija terminó despertando una entidad con sed de sangre y destrucción, cuyas manifestaciones fueron escalofriantes. Apariciones, sombras, ataques físicos e incluso muertes misteriosas entre quienes participaron en la sesión. Trejo se reunió con su entonces esposa Sofía Cachoa, su hermana Norma y su novia Manuel, así como los hijos de Jorge y Luis, para contactar con el espíritu de un exnovio de Norma a través de un tablero de ouija. Sin embargo, Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca. El verdadero horror, sin embargo, apenas estaba por venir. Algunos días después, el teléfono de la parroquia comenzó a sonar. Era Trejos solicitando la ayuda del párroco, pues en su casa la furia de un demonio se había desatado. Este le escuchó sin dar crédito a lo que el aterrado hombre le decía, pero prometió acudir a la casa en cuanto fuera posible. Eso no sucedió, pues el sacerdote murió en un extraño accidente al resbalar por las escaleras. Mientras tanto, la casa fue presa de fenómenos terribles que dejaron a los habitantes de la misma al borde del colapso. Una noche, Norma se despertó para orinar. Se acercó al baño, cuya puerta estaba abierta. De ese rectángulo de oscuridad emergió una figura sólida, pero casi imperceptible para intentar alcanzarla. Los gritos de la mujer despertaron al resto de la familia, que no pudo dormir más. Los niños amanecían con marcas de rasguños en sus brazos y piernas, rasguños que hacían recordar las enormes garras del ser que intentó atrapar a Norma hasta la oscuridad del baño. Los eventos desquiciantes continuaron, tanto que es imposible mencionarlos. Solo queda resaltar que muchos de los que participaron en la sesión de ouija aquella fatídica noche murieron en extraños accidentes. Balas perdidas, parabrisas que desgarraban gargantas, enfermedades terminales. En menos de un lustro, 14 personas relacionadas al caso de la calle Cañitas murieron.
Este caso, aparte del testimonio de su protagonista, cuenta con su propio respaldo médico, pues el Hospital Conmemorativo de Karl Hausner en Belice tiene el registro hospitalario de la señorita Susanna Baker, quien permaneció en coma durante casi 5 años. Cuando despertó, reveló algo que dejó atónitos al personal médico que la atendía y a su familia con un nudo en la garganta. Susanna fue internada cuando tenía 17 años de edad, luego de que fuera descubierta por su madre en la cama con el cuerpo paralizado, el rostro congelado y sus ojos viendo el techo de la habitación sin dar muestras de vida. Lo estaba, pero en un estado de coma. Lo que dejó a los médicos inquietos es que la actividad cerebral de la joven era de una persona perfectamente normal. Sus sentidos respondían a ciertos estímulos y en general no se comprendía muy bien el coma en el que había caído. Daba más bien la impresión de haber caído en una especie de trance y que en unos cuantos días volvería a la normalidad. Pero no fue así. De hecho, el pronóstico de los doctores erró de forma clamorosa. La señorita Baker permaneció postrada en cama durante casi 5 años, hasta que un día finalmente despertó. Los gritos de la mujer asustaron a su madre, quien en ese momento se hallaba en la cocina. Cuando subió al cuarto, Susanna lloraba desconsoladamente mientras se aferraba a la sábana. Los días pasaron y la chica pudo finalmente hilvanar palabras y comunicarse con sus padres. Les contó que durante todo ese tiempo estuvo ausente de su cuerpo, o mejor dicho, se encontraba prisionera en un lugar frío, casi vacío y muy oscuro. Casi vacío porque allí moraba un ser sin forma, una entidad que había logrado apoderarse de ella mientras dormía. Como una pesadilla que duró 5 años, aquel ser la retuvo en aquella dimensión vacía e infinita. Se aferraba a ella y la abrazaba. Su compañía era como una fuente de agua en el árido desierto, la lumbre en medio de la oscuridad, la hoguera en medio del invierno más hostil. Susanna comprendió que había sido secuestrada por una entidad de otro plano para que le hiciera compañía. Entre lágrimas, le contó a sus padres que durante los largos años que duró aquella pesadilla, conoció lo suficiente a la entidad para lograr una especie de sistema de comunicación. Tardó todo ese tiempo en lograr convencerlo para que la dejara marchar. No pudo apelar a su empatía porque tales sentimientos no eran propios de un ser como él. Lo hizo a través de un razonamiento lógico que logró persuadirlo de que la dejara volver a su mundo. Le dijo que tarde o temprano su cuerpo se marchitaría si no volvía a él. Le dijo que quería cumplir con su ciclo en su mundo y que luego de que muriera, le prometía que volvería para hacerle compañía por el resto de la existencia. El ente la dejó marchar y entonces despertó. Susanna Baker murió en el año 2003 a los 60 años. ¿Qué pasó con lo que quedó de ella después de su muerte? Eso nadie lo sabe.